Hola de nuevo. En esta sesión vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo la sesión anterior. Como ustedes recordarán, habíamos borrado la máquina virtual, una máquina virtual que estaba corriendo Windows Server 2016 Data Center, y solo eliminamos la máquina virtual, lo cual quiere decir que el disco debería haber sobrevivido, que el disco todavía debe existir. El objeto disco debe existir dentro de un storage account con el nombre que le corresponde a ese disco. Recordarán también que habíamos hablado que al borrar la máquina virtual, el resource group se iba a mantener junto con el resto de ítems que estaban contenidos en ese resource group. Por ejemplo, el disco de datos, el diagnostic storage account, el VNet, el disco del sistema operativo y así sucesivamente. Entonces verificamos y nos damos cuenta que en efecto la máquina virtual ya no existe. Vemos que ya no está. Y cuando no la vemos aquí en el tab o en el blade de Virtual Machines, no se trata simplemente que la máquina se remueve de la lista. Se trata que físicamente ese objeto, ese ítem dentro de tal contenedor, en efecto, se ha eliminado, se ha removido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En vista de que la máquina virtual ya no existe, vamos a proceder a buscar el resource group donde estaba ubicada la máquina. Recuerden que el resource group siempre va a ser importante y por eso siempre es de suma importancia que definan una estrategia de creación, de administración y de nomenclatura para todos sus ítems, en especial los resource groups. El resource group de esta máquina es este, SRV2K16-RG. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a buscar el disco donde estaba instalado el sistema operativo. Este nombre, que debería coincidir con este nombre, recuerden que les dije que siempre es bueno tomar nota de cuál es el nombre del disco. Siempre es bueno documentar cuál es el nombre del disco que permanece después de borrar la máquina virtual. Si lo ven, el disco coincide en su nombre, de inicio a final. Entonces, verdaderamente hemos confirmado que este es el disco duro que sobrevivió al proceso de eliminar la máquina. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el disco duro y quiero dejar claro lo siguiente. Yo no voy a volver a crear la máquina virtual de cero. Yo quiero que esa máquina virtual, con el nombre original que ella tenía, el nombre de host, con la configuración que ella tenía, incluso con el disco de datos que le habíamos asignado, el disco 2 teras, vuelva a la vida. Pero no quiero crear esto desde cero. No quiero crearlo desde cero. Quiero crearlo a partir de un disco duro existente. Esto es para un escenario de Disaster Recovery, por ejemplo, donde se perdió la máquina virtual. Pero si el disco sobrevive, podemos recuperar la máquina recreando la instancia a partir de ese disco. Incluso quiero que se fijen después en el JSON file, en el automation script, como el automation script va a hacer referencia a los parámetros nuevos de esta máquina, pero va a guardar en el fondo los datos de la máquina original. Y repito, el nombre de host va a ser esencial porque va a seguir apuntando a la máquina virtual original. Igual vamos a ver a la hora de crearla que hay cosas que no le voy a poder cambiar, como la zona, el Azure Region donde va a estar localizada, y el tipo de disco, si es Manage o Unmanaged, no lo voy a poder cambiar porque el disco ya existe y el disco ya es de un tipo. Entonces ingresamos al disco de sistema operativo, que recuerden que es un disco de tipo P10 de 127 GB en tamaño, que ofrece un máximo de 500 IOPS por segundo. Y desde el disco vamos a crear la máquina virtual. Vean que la opción de crear la máquina virtual desde el disco es similar a la opción de crear la máquina desde cero. Sin embargo, no es la misma. Vean que aquí incluso arriba ya está haciendo referencia a que dentro del resource group se va a utilizar este determinado disco. Esta máquina virtual la vamos a nombrar New VM. Vean que el tipo de disco ya no lo puedo cambiar porque el disco ya existe, ya está creado como un HDD, como Magnetic Player. No puedo cambiar la suscripción porque ya ese disco pertenece a esa suscripción. Yo tendría que mover el disco a otra suscripción para poder cambiar eso. Necesito especificar un resource group, que recuerden que siempre es el contenedor a nivel lógico, y puedo crear un resource group nuevo o utilizar uno existente. Utilizar el existente donde ya estaba organizada la máquina originalmente, si quisiera, o podría crear uno nuevo. Por administración siempre es bueno tener
un resource group específico para cada recurso. Sin embargo, este es un escenario de recuperación de desastres, donde yo lo que quiero es recuperar la máquina a partir de un disco duro existente. El VHD ya existe, entonces voy a utilizar el mismo resource group, no lo voy a cambiar. El Azure Region no voy a poder cambiarlo, porque ya el disco está en esa región. Y vean lo mismo de la licencia que veíamos al crear la máquina, 40% menos del precio si yo tengo la licencia. Aceptamos esto y aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque después de especificar eso, yo tengo que especificar el tipo de máquina. Recuerden el tamaño, el SKU. Ustedes recordarán que cuando eliminamos la máquina tenía 8 virtual CPUs y tenía 32 GB de RAM. Esto no me obliga a que yo tengo que volver a esa configuración. Yo puedo escoger cualquier configuración y lo voy a hacer. Voy a escoger una máquina con solo 2 CPUs y 8 GB de RAM versus los 8 CPUs y 32 GB de RAM que tenía originalmente cuando la borré. Selecciono la máquina, el tipo de máquina, el SKU, y vean los demás campos que vamos a tener que proveer. El availability set, que no lo vamos a tocar, porque recuerden que la máquina que nosotros teníamos no estaba ninguno, entonces eso nos va a interesar cambiarlo. Vean la parte de los discos, vean que no puedo cambiar si el disco es stored, es managed o unmanaged. No puedo cambiarlo porque ya el disco tiene un tipo, el disco existe, no lo puedo cambiar. Lo demás lo voy a dejar igual. Y mandamos a crear la máquina. ¿Qué sigue aquí? Una validación. La validación pasó. Vean que esta vez lo hizo más rápido porque el disco ya existe. Ya el objeto disco existe a nivel de blob storage. Ya no quiere verificar si tiene capacidades. Ya existe. Y vean aquí donde me dice. Es un disco administrado. El disco ya estaba hecho de ese tipo. La máquina va a ser estándar B2MS. No es la máquina que yo borré originalmente. Y de una vez me hace saber, para que me quede claro, que esta máquina va a estar localizada en esta región de Azure y va a estar cargada a esta suscripción, porque así estaba la máquina original que borré. El disco permanece ahí. Si yo quiero guardar la plantilla, para los que me han preguntado por la plantilla, hago clic aquí, vengo a la plantilla y de hecho vamos a ver la plantilla, el JSON file ya va a tener los parámetros que le estamos indicando. Recuerden que se lo mencioné antes de empezar el proceso. Vean el resource group donde está identificado aquí. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Aquí no veo el VM size. Vean que aquí no estoy viendo el tamaño de la máquina. Puedo ver que el disco es un disco de sistema operativo Windows. Pero no estoy viendo el tamaño de la máquina. Si se fijaron bien, el VM size no me lo está mostrando. La opción de la shutdown, puedo verla. Las credenciales, vean que tampoco me las pidió. No me preguntó por un usuario y por un password como me preguntó al crear la máquina originalmente la primera vez. Aquí me está especificando que me voy a conectar por puerto 3389 por Remote Desktop. Y vamos a ver que no me está indicando por ningún lado el tamaño de la máquina. Pero no hay que alarmarse porque en ese caso lo vamos a ver después. Sí, lo va a respetar. Mandamos a crear la máquina y de hecho vean donde el deployment inicia. El deployment arranca a partir del disco duro existente. Esto quiere decir que este deployment se debería completar en menos tiempo de lo que duró la máquina original cuando creamos esa máquina de Windows Server 2016. Una de las cosas que va a pasar ahora es cuando se cree esta máquina, vamos a notar que a pesar de que le dimos un nombre en el wizard a nivel del GUI, el nombre de host va a ser el mismo que tenía la máquina original. Eso quiero que lo recalquen, eso quiero que lo tengan presente. Eso no lo vamos a poder cambiar porque el nombre que le estamos dando a nivel del GUI, a nivel del portal de Azure, es un tag a nivel de Azure, es una identificación a nivel de Azure. Pero el objeto máquina virtual en sí ya trae su nombre. ¿Por qué? Porque recuerden que el disco toma el nombre de la máquina. Al crear la máquina desde este disco duro virtual que ya se llama así, él va a tomar, Azure va a tomar esta parte del nombre para formar el nombre de la máquina. Así que eso no lo vamos a poder cambiar. Como podemos ver, el notificador nos informa que el deployment terminó, no hubo errores, el deployment fue exitoso. Podríamos ir al recurso directamente
o buscar la máquina virtual dentro del Blade de Virtual Machines de nuevo, o refrescar el Resource Group y ahí deberíamos ver a la nueva máquina virtual. Observenla aquí, New VM. ¿Qué quiero con esto? Ya sea que lo busquen aquí en el Blade de Virtual Machines o que simplemente lo busquen desde el recurso ya creado en el deployment, cualquiera de las dos. Lo que quiero que observen es, vean que la máquina virtual permanece en este mismo resource group donde estaba la máquina original, permanece en la misma suscripción en la misma zona, eso ahorita no me preocupa. En cuanto a los discos, observen el disco, se está usando el mismo disco de la máquina que se borró. O sea, el disco sobrevivió al proceso de borrado y yo lo estoy utilizando para una máquina nueva. Pero observen que el disco de datos aquí no está montado. Obsérvenlo bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a atachar el disco y voy a indicar que quiero un disco que ya existe, que es este caso del disco Data Disk 1, que es un disco de 2 teras. Recuerden que ya lo habíamos creado para la otra máquina. Lo vamos a atachar. Vamos a dejar que Azure haga la parte suya y vamos a confirmar que queremos que se atache ese disco a la máquina. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, esto lo voy a descartar porque quiero hacerlo con calma de nuevo para que lo puedan ver. Vamos a tachar el disco que existe, que es este de 2 teras, y simplemente vamos a aceptar la operación. Eso es todo. Este disco de 2 teras que ya está creado, igual se le va a tachar a la máquina que acabamos de crear. Y una vez que se atache, la máquina debería reconocerlo y deberíamos ver el disco de sistema operativo más el disco de datos sin ningún problema. Y esto igual debería respetar la asignación de letras. C debería seguir siendo el disco de sistema operativo, D debería seguir siendo el disco temporal y F, o la letra que asigne, debería ser el disco de datos que estamos atachando. Vean que la dirección IP aquí es otra, porque recuerden que la asignación de la dirección IP lo está haciendo de forma dinámica. No hemos cambiado en ningún momento la asignación de la dirección IP. Yo me voy a conectar a esa dirección IP. Y vean que aquí me pide las credenciales. Observen que estoy ingresando con el mismo nombre de usuario que ingresaba en la máquina anterior. En ningún momento, al crear esta máquina, se me preguntó por usuario y password. Está tomando lo que ya existe. Y vean esto, el certificado apunta al nombre de máquina que borramos. 2 SRV2K16 raya test. Vamos a esperar a que la máquina conecte, que haga el proceso de logon completo por RP. Y vamos a verificar si en efecto el nombre de host sigue siendo ese. Recuerden que el nombre que le dimos a la máquina, el nombre que le dimos cuando estábamos empezando a crear la máquina, New VM, es solo para Azure, es a nivel de Azure. A nivel de host va a respetar el que ya existía cuando borramos la máquina, eso no lo va a cambiar. Y recuerden que también vamos a verificar los discos. Vamos a ver que los dos discos ya estén reconocidos, atachados y reconocidos por la misma máquina virtual. Entonces, el Server Manager carga y lo primero que yo voy a hacer es verificar cómo se llama la máquina y su recurso. Recuerden que habíamos asignado 2 CPUs y 8 GB de memoria RAM. Entonces, si verifico el servidor a nivel del snapping del Server Manager, el dato lo voy a poder ver ahí sin ningún problema. Sin embargo, el nombre de host también lo voy a querer cotejar desde una línea de comando. ¿Para qué? Simple y sencillamente por aquello de que quiera verificar de otra manera o desde otro lugar que en efecto el nombre se mantiene. Esto no es necesario. Simplemente se los estoy mencionando por aquello que ustedes quieran verificar más allá. Pero esto no es necesario. Vean aquí que Server Manager reporta 8 GB de RAM. Eso fue lo que escogimos. Vamos a verificar el nombre de host. SRV2K16 raya test. Entonces en efecto nos confirma que mantuvo el nombre de host. ¿Por qué? Porque es el nombre que ya viene asociado a ese disco duro. Verifiquemos los discos. C para el sistema operativo, D para el temporal y el disco de datos. Y veámoslo aquí. C para el sistema operativo, D para el temporal y vean F para el disco de datos que mide 2 teras. Entonces, no sé si lograron apreciarlo, pero vean lo rápido y lo fácil que fue recuperar una máquina virtual que se borró por accidente con solo haber hecho sobrevivir el disco. Ahora me voy a desconectar de esta sesión y una vez que esta sesión ha terminado voy a hacer lo siguiente.
Recuerden que en el ejemplo anterior, en la sesión anterior, yo detuve la máquina y la mandé a borrar, ¿cierto? Ahora voy a borrar la máquina, incluso estando la máquina up and running. Vean que aquí está corriendo. Y lo podemos verificar aquí. La máquina está encendida y está en ejecución. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a borrar desde aquí mismo. Voy a borrar la máquina y esto me va a eliminar la máquina, pero me va a volver a mantener el disco. O sea, aún así yo voy a poder recuperar otra máquina virtual desde este mismo disco. Ya no me interesa esto. Yo quiero deshacerme de todos los recursos de una sola vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como sé que en efecto solamente este resource group tiene los recursos que quiero eliminar, voy a borrar todo el resource group por completo. Siempre que se borra un resource group, yo tengo que estar seguro que ese es el que quiero borrar y debo confirmar el nombre del resource group. De lo contrario, Azure no lo va a borrar. Vean que él me pide el nombre y al escribir el nombre, él lo va a borrar. Aquí me está confirmando que todos estos ítems van a ser eliminados. ¿Qué va a suceder cuando esos ítems se borren? Simple y sencillamente, van a dejar de existir, va a dejar de existir este resource group y ya no la vamos a ver más. Conforme el proceso de eliminar los ítems va avanzando, cada vez que hagamos clic en refresh vamos a ver que hay menos ítems en la lista. Entonces esta lista va a ir decreciendo y va a llegar un punto en que el resource group tampoco se va a mostrar en la pantalla. Como pueden ver aquí, la lista ha ido actualizando y de la lista original que teníamos ya ciertos ítems han sido eliminados. Cada vez que se va refrescando la pantalla van a ver que los ítems van decreciendo. En este caso, como pueden ver, todavía mantenemos el disco de datos y el disco de sistema operativo. Y la instancia, la máquina virtual que acabamos de crear, la que se recupera a partir del disco duro existente, todavía permanece. Pero poco a poco Azure los va a ir borrando. Y por último, cuando ya no existan los ítems, va a terminar borrando este resource group. De manera que cuando consultemos los resource group a la izquierda, ya no se va a ver más ese. Aquí ahora podemos ver que los ítems ya no están en la lista. Vamos a refrescar. ¿Qué sigue a continuación? Al no haber ítems, lo que les decía anteriormente, se procede con el resource group, como pueden ver aquí. El resource group ha sido eliminado y de hecho lo podemos ver en la lista de los resource groups. Ese ya no existe y lo podemos confirmar en el notificador. Lo ven aquí por completo. Esto entonces, para hacer un breve resumen de lo que vimos ahora, nos confirma cuando una máquina virtual de Azure se elimina, el disco permanece. El disco permanece en un storage account, sea de tipo administrado o no administrado. Tenemos la opción de crear una máquina virtual a partir del disco existente y para eliminar por completo todos los ítems asociados a esa máquina necesitamos eliminarlos uno por uno, estando seguros de cuáles son, o eliminar por completo el resource group. Esto nos dejaría en una posición de que en un eventual desastre podríamos recuperar la máquina a partir del disco existente. Nos vemos pronto. Hasta pronto.